En esta cuarta sesión nos vamos a referir a las infecciones del sistema nervioso producidos por hongos y virus. Dentro de los principales microorganismos causantes de infecciones del sistema nervioso, vamos a ver en esta sesión a los enterovirus, principalmente poliovirus y hechovirus. También al virus herpes simple tipo 1 y al virus de la rabia. Y dentro de los hongos causantes de infecciones de este sistema nervioso, vamos a referirnos a Cryptococcus neoformas. En esta sesión vamos a especificar la patogenia, los modos de transmisión, las manifestaciones clínicas y la epidemiología. Los pacientes que presentan encefalitis tienen un compromiso del encéfalo que se caracteriza por un compromiso de la conciencia que va a estar alternando la depresión y la excitación. En la depresión, incluso los pacientes pueden presentar somnolencia que puede llegar hasta el coma. Y en la excitación, incluso los pacientes pueden desarrollar cuadros de convulsión. En el caso de la meningitis, los signos meningeos se caracterizan por rigidez de nuca y de columna, y son establecidos gracias a los signos o síndromes de Kerning y Brudzinski. Enterovirus. Generalidades. Los enterovirus se encuentran dentro de la familia de los Picornaviridae. Estos enterovirus, principalmente los poliovirus, pueden presentar 3 serotipos, y los hechovirus, que es el otro grupo importante también causante de estas infecciones del sistema nervioso central, pueden incluso agruparse hasta en 30 serotipos distintos. Otros virus como los virus Coxsackie, otro tipo de virus que presentan diferentes serotipos, también están asociados raramente a infecciones del sistema nervioso central y más comúnmente a infecciones del aparato digestivo. En la estructura viral podemos observar que que los enterovirus en general son pequeños, tienen un genoma de ARN, no presentan envoltura, presentan varios polipéptidos que son proteínas antigénicas distribuidas en la cápside icosaédrica de este virus. También podemos apreciar que en el genoma este virus presenta una proteína que va a permitir el proceso de retrotranscripción del ARN. Durante el ciclo de replicación de los enterovirus podemos observar que este virus se adhiere a proteínas receptoras en la superficie de la membrana celular. Una vez adheridos, estos pueden ingresar a la célula a través de la endocitosis. En el caso de los enterovirus, la mayoría puede liberar el ADN o puede liberar su ARN al citosol sin destrucción de su cápside. Y a través de la proteína BPG, que es la que permite la retrotranscripción, este material genético puede adherirse, puede fusionarse al genoma de la célula y a partir de la cual puede promover su replicación y también puede promover la replicación o la transcripción de las proteínas. Posteriormente, estas proteínas van a dar lugar a la formación de las cápsides que van a formar los protómeros y los pentámeros de su estructura icosaédrica. Y juntamente con el genoma se van a ensamblar, van a dar lugar a un provirión inicialmente. Este provirión va a permitirse madurar en el interior de la célula y posteriormente se va a liberar a través de una lisis celular, es decir, a través de una vía lítica, o puede también se puede liberar también a través de un proceso no lítico, es decir, a través de vesículas. En los mecanismos de transmisión vamos a observar que estos virus pueden transmitirse principalmente por la vía fecal oral, es decir, por contaminación y principalmente por el consumo de aguas estancadas, aguas residuales. Material sólido que contengan estas aguas pueden contaminar a los seres humanos.
Inclusive ciertos animales que pueden crecer en las aguas, como los mariscos, pueden ser fuente importante de la contaminación y de la infección del ser humano. En la patogenicidad, los enterovirus pueden ingresar al hospedero a través de la vía digestiva, a través de la ingestión, pero también pueden ingresar a través de la mucosa nasal. Una vez que estos virus ingresan a través de la digestión, pueden migrar hasta las células epiteliales, hasta el tejido epitelial del intestino, en donde pueden replicarse, pueden ingresar a las células, replicar su material genético, pueden atravesar las placas de Peyer y pueden producir una viremia primaria, es decir, estos virus se van a encontrar en circulación. Lo mismo sucede si es que estos virus ingresan por la mucosa nasal, pueden replicarse principalmente en la orofaringe y posteriormente pueden migrar a la circulación, también produciendo una viremia primaria. A partir de aquí, estos virus pueden migrar a diferentes órganos, a diferentes tejidos. Por ejemplo, los poliovirus y los coxsacievirus pueden migrar al cerebro produciendo encefalitis y parálisis. Juntamente con los hechovirus pueden migrar a las meninges produciendo meningitis. Por otro lado, también pueden migrar al tejido epitelial produciendo la enfermedad de manos, pies y boca, e inclusive enfermedades como la herpangina. Y otro tipo de virus, otros serotipos de los coxsacievirus pueden migrar a los músculos produciendo miocarditis, pericarditis y pleurodine. Dentro de la familia de los picornaviridae también se encuentra el virus de la hepatitis A, ya que este tiene preferencia por migrar al tejido hepático y ahí ocasiona la hepatitis tipo A. Todos aquellos virus que ingresan por digestión generalmente pueden también ser diagnosticados en las heces de los pacientes. Es decir, estos virus pueden estar localizados en las heces. En el caso de los poliovirus, estos tienen como único reservorio al ser humano y existen hasta 3 serotipos. La facilidad de poder controlar a este virus causante de la poliomielitis es debido a su gran estabilidad digénica, es decir, que los 3 serotipos que infectan al ser humano presentan la misma variabilidad antigénica. Entonces se dice que este virus tiene una estabilidad antigénica, la cual es adecuada para el desarrollo de vacunas. En la patogenia vemos que existe una primera fase de infección, una fase de replicación, una fase evasiva, que es la fase linfática, una fase virémica y finalmente una fase neural. Entonces el virus, como ya se explicó anteriormente, ingresa por ingestión, logra llegar a la mucosa intestinal, en donde puede atravesar las placas de Peyer y dirigirse a los nódulos linfáticos mesentéricos. En el caso de que ingrese por la mucosa nasal, esta se replica en la orofaringe, produce manifestaciones clínicas como tos, como ronquera, una secreción conjuntival. Puede luego atravesar los nódulos linfáticos cervicales y de la misma forma puede ingresar al torrente sanguíneo. Posteriormente, estos virus pueden migrar y atravesar la barrera hematoencefálica y replicarse en el sistema nervioso central, en donde ocasionan las patologías y las manifestaciones clínicas propias de este virus. La poliomielitis es una de las enfermedades infecciosas que se conocen desde hace muchos siglos. Incluso en la cultura egipcia se ha podido encontrar unos dibujos en donde se representan personas que presentan una discapacidad morfológica, fisiológica, que es compatible con las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, de la poliomielitis. Así podemos observar actualmente niños en Afganistán, en Pakistán, en Medio Oriente, que aún presentan estas manifestaciones clínicas, ¿no? Con alteración de su estructura ósea,
¿no? Por alteración principalmente de los nervios, ¿no? Y de su estructura fisionómica. En la clínica vamos a ver que existen diferentes serotipos, diferentes variedades de los enterovirus que están asociados principalmente con una meningitis aséptica, con una meningoencefalitis que puede ocasionar parálisis permanente y temporal. Entonces, los principales enterovirus causantes de estas manifestaciones clínicas son los pertenecientes a los grupos de los hechovirus, de los poliovirus, ¿no? Principalmente esos serotipos 1, 2 y 3. Entonces tenemos diferentes serotipos, una clasificación extensa de acuerdo a la variabilidad antigénica que permite identificar a estos virus causantes de estas enfermedades. Y por acá tenemos también otras variedades causando, por ejemplo, herpangina, infecciones respiratorias, mialgias, pancreatitis, pericarditis, miocardiopatía, dentro de las principales manifestaciones clínicas causadas por este tipo de virus. En cuanto a los síndromes neurológicos, vamos a ver que existe una meningitis aséptica, una encefalitis, una romboencefalitis, una enfermedad paralítica, incluso ataxia cerebral aguda, ¿ya? Que están asociados con estos tipos de virus, ¿no? Principalmente con los poliovirus. Podemos apreciar aquí más otras manifestaciones clínicas como la enfermedad de manos, pies y boca, una conjuntivitis hemorrágica aguda. Incluso estos virus están asociados con el síndrome de Guillain-Barré, que causa la destrucción, ¿no?, de esta mielina en las células nerviosas y por ende una alteración en la fisionomía de las personas que presentan esta enfermedad. Y la herpangina, que es la afección principalmente del sistema respiratorio alto, de la garganta y de la boca. En la epidemiología podemos ver que la poliovirus ya ha sido controlada en gran parte de los países del mundo. La infección, esta enfermedad, ha disminuido en un 99%. Siendo los principales países que aún presentan focos endémicos Afganistán, Nigeria y Pakistán. Sin embargo, la OMS en el 2016 y 2019, por ejemplo, registró el último caso de poliomielitis en África, ¿no?, en Nigeria. Sin embargo, en el 2019 se registró en el Mediterráneo Oriental aún una persistencia de algunos casos, ¿ya?, sobre todo de niños que presentan esta enfermedad. Zonas que ya quedaron libres de la infección por el poliovirus son todos los países de Europa, de América, del Pacífico Occidental y del Asia suroeste. Estos son los casos que se han reportado entre el 2018 y el 2019. Es una comparación principalmente en Afganistán y en Pakistán. Vemos que entre el 2018 y el 2019 se han registrado la misma cantidad de casos de personas con poliomielitis. En Pakistán, por el otro lado, se ha visto un incremento considerable entre el 2018 y el 2019 y se ha aumentado el número de casos que presentan infección por este tipo de virus. Respecto a las características antigénicas, el poliovirus tiene una variabilidad antigénica constante. Quiere decir que los mismos virus se encuentran circulando en estas zonas, lo que ha permitido, lo que ha facilitado la detección de vacunas, el desarrollo de vacunas. Y para el poliovirus tenemos el tipo Sabin, que es una vacuna de virus vivo atenuado, y el tipo SAL, que es una vacuna de virus inactivado. Entonces, ambos tienen sus propias ventajas y desventajas. El tipo inactivo, por ejemplo, se aplica por vía intramuscular, puede producir dolor,
No produce parálisis flácida, no hay un riesgo considerable frente a esta vacuna, no hay una inmunidad para la comunidad, solamente para el individuo, y puede aplicarse en personas hospitalizadas. Por este lado, el tipo Sabin, no produce dolor, no, en algunas ocasiones puede producir parálisis flácida, hay un riesgo para el portador, que puede ser un riesgo crónico, principalmente en individuos inmunosuprimidos. Puede dar lugar a una inmunidad de la colectividad y sin embargo no puede aplicarse en niños hospitalizados sobre todo. Virus herpes simple tipo 1. Generalidades. Este tipo de virus es un virus de ADN. En este caso, a diferencia de los enterovirus, sí presenta una cubierta proteínica, tiene una membrana proteínica que recubre a la cápside icosaédrica en cuyo interior se encuentra el ADN. Asimismo, presenta una serie de glicoproteínas que son sus factores de virulencia, por ejemplo la G, B o la GD, que son las más antigénicas, las que promueven la respuesta inmunitaria del hospedero. Las GB, GD y GH también promueven la adhesión y la entrada del virus a la célula. Hay otras glicoproteínas, por ejemplo la GC, que es un receptor para el complemento. Y la GE y GL son receptores para inmunoglobulinas. Entonces, todas estas glicoproteínas son importantes antígenos del virus que pueden promover la respuesta inmune de los hospederos. En la replicación del virus podemos observar que a través de la membrana que recubre este virus se puede adherir a la superficie de la célula hospedera y puede ingresar también por endocitosis. Una vez que ingresa por endocitosis, el material genético es liberado y ese material genético se fusiona con el genoma en el interior del núcleo de la célula hospedera. Dentro de ese núcleo principalmente se lleva a cabo la replicación del ADN que contiene también el material genético viral. Se produce la transcripción y posteriormente la transducción de las proteínas de este virión, posteriormente a lo cual se produce un ensamblaje tanto de las proteínas como del ADN y finalmente se produce la liberación de los proviriones que a través de vesículas estos son liberados nuevamente al medio extracelular. Entonces la vía de salida de estos virus es principalmente de forma lisogénica. En el caso del mecanismo de transmisión, vamos a ver que la principal ruta de transmisión de los virus herpes, sobre todo el tipo 1, es por contacto directo. Puede ser a través de la saliva, puede ser a través del uso de utensilios comunes entre las personas. Por ejemplo, el solo contacto con una botella de agua que entre personas puede promover la infección de este tipo de virus. El uso inclusive de toallas entre personas también puede promover la infección, puede promover la diseminación de este tipo de virus. En cuanto a la patogenicidad, este tipo de virus ingresa a nuestro cuerpo principalmente a través de la piel o de las mucosas, por un contacto directo. Una vez en el interior, este virus puede migrar hacia los nervios, puede migrar hacia zonas distantes o cercanas del lugar donde ocurrió la infección. Puede llegar hasta nervios próximos de la columna, inclusive, y en esos lugares puede entrar en un estado de latencia, ¿no? Que puede ser por un tiempo determinado, por un tiempo de repente prolongado, desde donde posteriormente puede ocasionar una recidiva, es decir, una reinfección. Nuevamente el virus se activa y se transporta, es decir, viaja a lo largo de los nervios y vuelve al lugar de donde
originalmente ingresó, es decir, a la piel. Y en esos lugares puede nuevamente formar vesículas a partir de donde se puede diseminar hacia otros hospederos. También puede tener la posibilidad de poder salir de nuestro organismo, salir del cuerpo sin producir síntomas, es decir, sin formar vesículas. Ya de la misma forma viaja hasta un epitelio cercano y puede liberarse a través de la piel. Inclusive estos virus pueden encontrarse en fluidos corporales como la saliva, las secreciones vaginales y las secreciones uretrales. En el caso del virus herpes simple tipo 1, este ingresa también por el tejido epitelial, por las mucosas y luego puede acceder mediante un transporte axonal retrógrado hasta los ganglios terminales, principalmente en los ganglios trigéminos de la cara. Entonces ahí va a permanecer en una fase latente, ¿no? Y va a ser por un tiempo variable, ¿no? Va a depender bastante su recidiva, su reinfección del estado inmunológico de los pacientes. Entonces, en el caso del tipo 1, este permanece latente en los ganglios trigéminos de la cara, es decir, en estos ganglios neuronales, ¿no? Posteriormente puede haber recidivas, este puede volver al lugar de la lesión, puede promover una lesión activa, puede replicarse y puede diseminarse. Entonces vemos que hay un transporte a lo largo de esos nervios sensitivos periféricos, ¿ya? Tanto para ingresar al estado latente, a la fase latente, como para reactivarse. El mecanismo por el cual el virus herpes simple tipo 1 puede ingresar al sistema nervioso central se desconoce cómo sucede esto en una forma exacta. Sin embargo, se ha descubierto la presencia de este virus en nervios olfativos y bulbos olfatorios de las personas infectadas. Entonces, un probable mecanismo es el ingreso de estos virus a través de la mucosa olfatoria. Luego de que infectan las células de la mucosa olfatoria, pueden ingresar por las fibras olfatorias, es decir, por las neuronas motoras olfatorias, pueden migrar a través de estas fibras, atravesar la placa cribiforme, atravesar la dura madre y el espacio subaracnoideo. Una vez que logran atravesar este espacio subaracnoideo a través de las fibras olfatorias, pueden entrar en contacto con las neuronas o estas células mitrales y poder replicarse en estas células que ya pertenecen al sistema nervioso central. Una vez que pueden ingresar estas células, incluso van a promover la apoptosis de estas células, ¿no? La muerte celular. Entonces este sería uno de los mecanismos por los cuales este tipo de virus puede provocar las alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Principalmente encefalitis o meningitis. En la clínica vamos a ver que el virus herpes humano, el tipo 1, es principalmente asociado con encefalitis, también con queratoconjuntivitis, puede provocar amigdalitis, gingivoestomatitis, faringitis, esofagitis, ¿no? En algunas ocasiones y más raramente también producir infecciones a nivel genital. En el caso del tipo 2, el virus herpes simple tipo 2 puede estar asociado a meningitis y más raramente a encefalitis. En un estudio realizado en el 2014 sobre los herpes virus simples, se pudo determinar que el tipo 1 causa infecciones y lesiones orofaciales principalmente, y también puede provocar encefalitis en niños y en adultos. Por otra parte, el tipo 2 está asociado frecuentemente a las infecciones genitales, provocando un herpes genital. También puede producir meningitis, sobre todo el tipo aséptico, y producir infecciones muy debilitantes en los neonatos. En otros estudios incluso se ha determinado que dependiendo de la población, el herpes simple tipo 1 puede producir también infecciones genitales,
Incluso se ha visto que este tipo de virus es más frecuente que el tipo 2. Entre las causas virales de meningitis, en este cuadro podemos apreciar la presencia de varias especies de picornavirus, de arbovirus y también de los herpes viridae, ¿no? Y podemos ver que dentro de este grupo los virus causantes de infecciones como la meningitis de forma común son los herpes simples de tipo 2 y aquellos que causan una meningitis rara, ¿no? Los que más infrecuentemente se encuentran causando una meningitis, tenemos al herpes simple tipo 1. Aquí en este otro cuadro podemos apreciar el porcentaje de las causas virales de encefalitis y entre un 11 a 22% se encuentra como causa principal de encefalitis los herpes virus simples. Los tipos enterovirus, por ejemplo, se encuentran en 1 a 4%. En estas figuras se puede observar la encefalitis ocasionada por el herpes simple tipo 1. Se puede observar un edema simétrico severo, principalmente en los lóbulos temporales. Se puede apreciar una hemorragia hiperémica, así como también una herniación. En la histología se puede observar infiltrado linfocítico perivascular, se puede observar numerosos macrófagos en el parénquima, y también estos pueden estar junto con el infiltrado linfocítico. El tratamiento para este tipo de virus va a constar principalmente el uso de fármacos antivirales como aciclovir, valociclovir, penciclovir, ¿no? Todos estos destinados a limitar el crecimiento, a limitar la replicación del virus dentro de las células. En el desarrollo de vacunas ya se tienen bastantes avances, principalmente con el uso de virus vivos atenuados. ¿Ya? También se pueden utilizar subunidades virales que ya están siendo empleadas, por ejemplo la glicoproteína GD2 es un blanco antigénico importante para el desarrollo de vacunas y este ya se encuentra, ¿no?, en fase 3, ya está parcialmente efectiva en numerosos estudios que se han realizado. Incluso regiones como el CD8, que es un epítope, ¿ya? Es el epítope para el CD8 también está en evaluación preclínica, ¿no?, junto con un vector heterólogo viral que es el ISCON del tipo 2.